¿Qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde Linares 74, el módulo de gestión del diputado Jorge Gaviño. Hoy tenemos nuestro programa Adicciones, en el cual vamos a hablar de las agrupaciones y bueno, tenemos invitados especiales, como siempre solemos traer gente que conoce del tema, que nos puede ayudar, que nos puede orientar y bueno, le damos la bienvenida a Paul. Bienvenido, Paul, buenas noches. Buenas Gracias noches. por acompañarnos y ayudarnos en este programa. Y a nuestro terapeuta de cabecera, que el buen Aarón, que está aquí con nosotros. Hola, acompañándonos y siempre ayudándonos en el tema, ¿no? Pues bien, vamos a comenzar. El licenciado Gres, por sus actividades, viene un poquito retrasado. Esperemos que en unos momentos él se pueda incorporar con nosotros, pero vamos a comenzar con el tema. Como bien habíamos dicho, el tema es sobre agrupaciones. La gente nos ha estado preguntando acerca de qué otro tipo de soluciones hay de ayuda para personas que tienen una adicción, para personas que conviven con adictos o para personas que no saben exactamente cómo canalizar, cómo ver, cómo detectar un problema. Pues evidentemente hay más soluciones. Está la ayuda terapéutica, está la ayuda también de agrupaciones, pero bueno, dentro de este tema siempre hay como mucha controversia acerca del conocimiento de qué es una agrupación, de saber exactamente cómo podemos nosotros acercarnos a una agrupación, qué es lo que se necesita, cuáles son los requisitos, qué tipos de agrupaciones hay. Y bueno, tenemos a Paul que nos va a ayudar a aterrizar todas estas dudas que la gente ha estado comentando y que bien nosotros queremos dar esa respuesta para que también la gente sepa sobre las agrupaciones. Pues adelante, Paul, ¿qué nos puedes decir de las agrupaciones? ¿Qué tipo de agrupaciones hay? Bueno, hay bastantes tipos de agrupaciones, sobre todo las de autoayuda y las de servicios gratuitos. Es importante mencionar eso porque siento que hay mucho prejuicio también sobre ese tipo de agrupaciones, porque hay otros esfuerzos también en donde pues también se cobra, ¿no?, cierta cantidad, y es importante que la gente sepa la diferencia, ¿no?, de esto, y sobre todo que los grupos originalmente son de autoayuda y son de servicios gratuitos, no se cobra ni un solo peso. Okay. Es importante que la gente lo sepa, ¿no?, para que tenga un poquito más de confianza o que se vaya eliminando un poquito ese prejuicio, ¿no?, que se tiene. Las agrupaciones de servicios gratuitos son agrupaciones que funcionan normalmente de 1 hora y media las sesiones. Estas agrupaciones funcionan con el programa original de Alcohólicos Anónimos. Se agarran del programa, lo usan y digamos que lo modifican de acuerdo a la adicción, a la problemática emocional que se tenga, ¿no? Es así como funcionan este tipo de agrupaciones de servicios gratuitos. Son de 1 hora y media que, pues digamos que afuera así se les llama, ¿no?, grupos de 1 hora y media, y esos son servicios gratuitos, nada más. Hay otro tipo de agrupaciones que tienen casa de recuperación, ¿no?, donde ya funcionan de una manera de 24 horas, ¿no?, durante todo el día. Sí tienen sesiones durante las 24 horas. Tienen dinámicas diferentes. Sí hay agrupaciones donde pues sí se cobra una cierta cantidad a la familia, o se les pide, por ejemplo, algún tipo de despensa o de ayuda para la manutención, ¿no? Claro. Y pues bueno, y las clínicas que ya son otro tipo de situación, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que se dieron muchos grupos, que yo siento que es importante mencionar esto, y creo que está dentro del tema, muchos grupos que se le llamó fueras de serie. Este tipo de agrupaciones no estaban ni siquiera dentro de una corriente, vamos, de 1 hora y media o de 24 horas. Fueron agrupaciones donde sí pues se metían un poquito con la integridad física de la persona y empezaron a tener muchos problemas. Se difundió, la verdad es que sí creció un poco este tipo de movimientos, pero a la vez también empezó a distorsionar, ¿no?, también la idea original de lo que es un movimiento de autoayuda y servicios gratuitos. Entonces mucha gente se quedó con la idea y cuando escucha de una agrupación piensa inmediatamente que hay maltrato. Exacto. O cuánto me van a cobrar. Entonces este tipo de prejuicios es lo que ha impedido que la gente también pues busque ayuda en esa confianza, ¿no?, en esa libertad, ¿no?, de ir a pedir ayuda, vamos, si es el caso, ¿no?, de algún familiar o propio. Entonces sí es importante mencionarlo, ¿no?, porque hay que desvanecer esos prejuicios. Hoy en día esas agrupaciones han prácticamente desaparecido. Derechos humanos se han metido también bastante y creo que han hecho bien.
Hoy en día pues ya los grupos que manejan, por ejemplo, el tipo de casa de recuperación, ya respetan mucho la integridad física, pero en algunos sí se llega todavía a cobrar, en muchos otros no. Esto como que depende de qué grupo, ¿no? Si es necesario que, por ejemplo, si la gente quiere ir, quiere pues internar a alguien, pues primero vaya, se informe. Con gusto la gente le da información, no les van a cobrar ni un peso. Les pueden informar cómo funciona, si es que tienen que llevar algo como despensa, o tal vez alguna cuota, se los mencionan a los familiares, o sea, eso no... O sea, yo para poderme acercar a una agrupación tengo que llegar a la agrupación y evidentemente pedir primero la información. ¿Cualquiera me puede dar esa información? Si es el caso en el que se quiere internar, si es la intención de internar a alguien. Vamos, yo me imagino que el caso es bastante avanzado, ¿no? O la persona es bastante ya problemática, ¿no? Entonces la familia pues se desespera y lo que quiere es más bien como que recurrir a no tiene dinero tal vez, no el recurso para meter en una clínica particular. Entonces este tipo de esfuerzos o de grupos pues es ahí donde entran también a ayudar, ¿no? También y se pueden acercar a ellos e inclusive pueden encontrar los teléfonos de sus oficinas generales. Ellos también tienen puntos, digamos, de servicio donde aparecen sus teléfonos en la página web y hablar y los pueden canalizar también, inclusive a un grupo cercano de la colonia donde viven ellos. Ok, entonces podemos hablar que en grupos tradicionales serían para qué tipo de adicciones. No, bueno, depende. Hay, por ejemplo, están pues alcohólicos anónimos, está narcóticos anónimos, está comedores compulsivos anónimos, está que como veíamos, aquí en los programas, el grupo de comedores anónimos atiende lo que es bulimia, anorexia y comedores compulsivos, ¿no? Las tres. Así es. Ok. Y son grupos que funcionan hora y media nada más, son sesiones diarias de 1 hora y media nada más. Hay también para codependientes, para adictos a relaciones destructivas, para neuróticos. ¿Habría alguna otra adicción que se trate en también los tradicionales? Sí, ya están saliendo unos grupos de fumadores anónimos. Ok. También, e inclusive jugadores anónimos también. Ok. Es muy pequeño el movimiento apenas, pero sí está empezando a llamar la atención porque la adicción está creciendo, ¿no? Sí, claro. Situaciones, entonces sí está apenas como que empezando aquí a agarrar algo de fuerza, ¿no? Todavía no tiene la suficiente, pero sí existe, como no. Ahora, están también los grupos de 24 horas, ¿no? De 24 horas, como lo decías, también los de buena voluntad, que estos, por lo que tú me platicabas, son para neuróticos, ¿no? Sí, es el movimiento 24 horas, el movimiento ayuda mutua. También ellos funcionan, hay grupos que también son de hora y media, funcionan 1 hora y media sesiones, y también tienen el movimiento de 24 horas en donde también se puede internar a la persona. Hay gente que tiene, por ejemplo, ataques de ansiedad o crisis emocionales severas, entonces la gente recurre a este tipo de grupos, los internan y pues los empiezan a tratar, ¿no? A través de las juntas que hay ahí. Pero sí funciona a las 24 horas, absolutamente, todo el día. Ok, y con respecto, por ejemplo, a los grupos de cuarto y quinto paso que también existen, ¿ahí qué nos podrías decir? Pues le llaman otros esfuerzos, son otros esfuerzos que también se apoya dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Es importante decir que todos estos de Anónimos se apoyan originalmente el programa de 12 pasos. Todos ocupan este programa y pues lo usan a su beneficio, ¿no? Que pues depende de la adicción, pero todos funcionan casi exactamente igual, a través de un programa de 12 pasos, que es el programa de recuperación para la persona, ¿no? Que padece alguna adicción, la que fuera esta, ¿no? Okay. Los grupos de cuarto y quinto paso, pues bueno, hacen se basan mucho en el inventario personal, de lo que es el cuarto y el quinto paso, dentro de estos 12 pasos de AA, y a través de ellos también ellos han encontrado una solución a su problema. Okay. Aquí sería más bien donde la gente se acomode y de acuerdo también a la adicción, si es que ya lo sabe, claro. ¿No? Porque, por ejemplo, una adicción química de sustancias es más fácil de detectar, pero hemos visto y lo que hemos platicado aquí en los programas es que una adicción emocional es como más complicado de saber que tú sabes que eres obsesivo, que tienes baja tolerancia a la frustración, que tienes un problema y que tu vida se volvió ingobernable, como lo hablan en los grupos,
pero no sabes exactamente qué es lo que pasa contigo, ¿no? Muchas de las veces no es tan fácil detectar qué es lo que realmente te está llevando a sufrir. ¿Ahí qué se puede hacer? Lo que pasa es que, bueno, ahí es importante también, por ejemplo, cuando hay, en el caso de alcoholismo, de alguna, por ejemplo, de alguna otra sustancia que no sea alcohol, es importante que la persona se pueda también checar físicamente, porque es muy delicado el asunto. Hay gente que viene en estado ya avanzado, o sea, físico, ya muy deteriorado. Entonces, la gente a veces, la familia por la desesperación opta por internar a una persona en este tipo de agrupaciones, que está bien, pero muchas veces ya la persona llega muy deteriorada físicamente. Entonces, lo que sucede es de que han muerto, han fallecido personas. Es importante recurrir a la medicina, es importante también apoyarse en eso antes de poder internar a una persona. Esto pues por cuestión de salud y de la vida misma, ¿no? Sí, claro. Pero en una agrupación, normalmente si una persona tiene algún problema, no sabe qué es lo que padece, que no fuera alcoholismo o alguna sustancia, en la página, en la web puede encontrar bastante información. Ahí vienen inclusive los teléfonos. Por ejemplo, si ese fuera el caso de neurosis, por ejemplo, puede hablar a neuróticos anónimos. Ellos les proporcionan la suficiente información o tal vez le despeje de las dudas qué es lo que está pasando en ese momento. Ellos pueden asesorarlo, pueden inclusive invitarlo a alguna agrupación que quede cerca de su domicilio, para que las personas puedan darle la información adecuada, ¿no? También, para que no exista confusión. Y también hay grupos de apoyo para familiares con personas adictas, ¿no? Como sí. Es Alatín, Al-Anon, ¿no? Ese tipo de agrupaciones sí. Son para apoyo a familiares, no precisamente que tengan como la adicción, pero sí como saber tratar con un adicto y también ellos mismos poderse tratar a sí mismos, porque también es un entorno que se enferma, ¿no? Sí, el movimiento Al-Anon surgió después del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Digamos que fue como que el primer movimiento después de AA. Y fue hecho precisamente para las esposas o familiares de alcohólicos con este tipo de enfermedad. Después nació Alatín, que fue creado para los hijos de alcohólicos, y estos movimientos funcionan hasta los 17 años. Después de los 18 ya pasas a Al-Anon, que ya es para mayores de edad, que ya aquí entran tíos, pueden entrar hermanos, ¿no? O cualquier otra familia, ¿no? Pero sí son para los familiares que sufren de una enfermedad de alcoholismo. Esto es porque también pues el alcoholismo pues afecta mucho a la familia, ¿no? En muchos aspectos. Pues también este programa fue creado para ellos, ¿no? Para que también puedan encontrar ellos pues una solución también a su problema emocional en base a esta enfermedad del alcoholismo del familiar, ¿no? Claro. Entonces eso es importante, tener ya como el esquema general de las agrupaciones que existen. Y pues evidentemente las agrupaciones no están peleadas con el apoyo psicológico, y en este caso pues me gustaría preguntarle a Aarón en ese sentido, ¿tú qué piensas, qué nos recomiendas, Aarón? No, pues yo más bien quisiera seguirle preguntando a Paul. Porque sí, está muy interesante y enriquecedor, ¿no? Entonces la cuestión aquí es de alguna manera saber que estas agrupaciones existen, que nosotros nos podemos acercar, que podemos acudir, que podemos pedir información, como bien Paul nos dice, ya sea a través de páginas web, ya sea a través de teléfono, acudir directamente, ¿no? Quitarnos como esos tabúes, esos miedos en los que finalmente creemos que todas las agrupaciones, porque sí se cayó mucho en el prejuicio de que todas las agrupaciones te van a maltratar y son de miedo y no asistas porque no te vas a recuperar. Mucho también decir que una agrupación es una vía de ayuda. El adicto se va a recuperar en la medida que se quiera recuperar, que tome la decisión de trabajar en sí mismo, no por decir, lo mando a la escuela, ya va a aprender, ¿no? Si eres buen alumno aprenderás, si no, te irás retrasando. Igual pasa en una adicción. Cuando la persona realmente quiere cambiar su vida, es cuando le va a funcionar la ayuda que se le ofrezca, ya sea psicológica, ya sea de agrupación, y pues evidentemente sí es importante que nosotros podamos decir esto a la comunidad, porque muchas de las veces dicen, bueno, va a una agrupación y ¿de qué le ha servido? Realmente no es la agrupación en sí, sino más bien es la decisión de la persona de querer cambiar y transformar su vida y dejar una adicción, ser consciente de que tiene un problema y acudir a esa
a esa agrupación, a esa ayuda psicológica, a donde él pueda recuperar otra vez y tomar el control de su propia vida, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estamos viendo un tema muy interesante que son las agrupaciones. Todos nosotros nos hemos enterado de agrupaciones de autoayuda, que son grupos que llevan diferentes corrientes. En el caso de los Alcohólicos Anónimos hay un grupo que se llama Grupos 24 Horas, hay grupos tradicionales o de hora y media, y dentro de los grupos tradicionales o de hora y media hay unos que están a sección México, a la sección general de servicios generales, no me acuerdo, central de servicios generales. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? Bien, Alcohólicos Anónimos nace en 1939 con la unión de dos alcohólicos, que es Bill W. y el Dr. Bob. Estos alcohólicos empiezan a darse cuenta, bueno, que únicamente puede crearse un puente de comprensión cuando se juntan dos alcohólicos y empiezan a platicar su problema. Estos grupos se reglan por 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial. Los 12 pasos es el primer mensaje, que es el paso número 12. Obviamente pues son pasos intermedios, es la aceptación, después viene la creencia en un poder superior, después de hacer un autodiagnóstico, cuál es su problema, que es el cuarto paso, después compartir toda la problemática que tienen, conocerse a sí mismos y compartirlo con otro ser humano, después la humildad, practican humildad, a reconocer sus defectos, que dicen defectos de carácter, o pecados capitales, que se dicen en las iglesias, y así hasta llegar al paso número 12, que es ayudar a otro alcohólico. Después de estos grupos de alcohólicos anónimos, que son los tradicionales, que duran hora y media, que es hora y media diarias, se dividen una rama en los 24 horas, sale de los mismos grupos de alcohólicos anónimos una nueva línea que se llama 24 horas, y ellos tienen las puertas abiertas las 24 horas del día. Y de aquí también hacen otros grupos que les llaman fuera de serie, grupos de cuarto y quinto paso, etcétera. Lo que ha dado resultado, lo que sabemos hasta hoy, es que los grupos tradicionales de hora y media son los primeros, los que han dado mayores beneficios aparentemente, de acuerdo, como decía la licenciada, a la necesidad de cada enfermo. Entonces los grupos sirven, los grupos funcionan, tienen características psicológicas, sociales, culturales, etcétera, que van ambientando los alcohólicos para que empiecen a tener un crecimiento personal y llevar al alcohólico a tener una vida útil y feliz, dicen ellos, es decir, reintegrarlos a la sociedad y volverlos a ser hombres útiles para la sociedad. Pero de ahí salen diversas corrientes que ya lo habíamos comentado en otros programas, como comedores compulsivos, que inclusive tuvimos la fortuna de que nos apoyaran aquí de los grupos de comedores compulsivos, drogadictos anónimos, etcétera. Ahorita hay 1000 tipos de grupos en donde se canalizan a través de esos 12 pasos de recuperación. Pero ¿en qué consisten estos grupos? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quién nos puede comentar algo? ¿Qué es lo que hacen estos grupos? Pues sí, los grupos pues son a través de sesiones. Lo que encontramos es interesante, lo que se encuentra en una agrupación de este tipo,
Y una de las primeras cosas siento que es importante es el reflejo. Es encontrar gente que padece una adicción que se está padeciendo, ¿no? Tal vez como la de uno, ¿no? Y esto es lo que permite de alguna manera que haya un poquito más de puente de comprensión entre los mismos miembros. Y obviamente a través de la práctica de los 12 pasos, que es como pues uno va creciendo o va deteniendo la enfermedad, si es el caso, como el alcoholismo o la drogadicción, a través de la práctica de estos 12 pasos, ¿no? Que es pues gradual, ¿no? Entonces ahorita los desglosaba aquí muy rápido, pero pues es bastante, puede llevar años, ¿no? Toda la vida tal vez, ¿no? Pero sí se va encontrando un nuevo estilo de vida, vas encontrando la posibilidad de aprender a vivir sin tu adicción, ¿no? Establecerte a una vida pues normal, ¿no? De alguna manera, y pues obviamente menos tormentosa, ¿no? Y ya los problemas pues van disminuyendo de alguna manera en ese aspecto a la adicción, ¿no? Pero pues ¿cómo funciona? Pues a través de compartir mutuas experiencias. De esto se alimenta uno, de mutuas experiencias, de fortaleza, se comparte también esperanza. Y es como nosotros vamos pues recuperándonos día a día, ¿no? De nuestra adicción, o recuperarnos de una condición que pues anteriormente era fatal, pero es a través de las experiencias. O sea, el compartir entre alcohólico y alcohólico su experiencia, cómo le han hecho, qué están haciendo, cómo han llegado a superar su problema de adicciones. En el caso de los alcohólicos es exactamente lo mismo que se da en el caso de los adictos, de los comedores compulsivos, de los neuróticos anónimos, por supuesto, también hay grupos de neuróticos anónimos. Y desde el punto de vista de la psicología, ¿qué opina el psicólogo de este tipo de grupos de autoayuda, de este tipo de grupos de 24 horas de alcohólicos anónimos, de comedores compulsivos? ¿Sirve, no sirve psicológicamente? ¿Qué le sucede al individuo que ingresa a estos grupos? ¿Por qué se da la recuperación? Porque a mí me consta que gente que ya estaba perdida, que ya era, ya en situación de calle, los he visto ahora recuperados, recuperan a la familia, se reintegran al trabajo y todo. ¿Sirve, no sirve desde el punto de vista de la psicología? ¿Qué pasa con la mente de estas personas que se recuperan? Hagamos una experiencia similar a la de los grupos. A propósito de lo que dice Paul, que hay experiencias mutuas, usted en este momento nos está compartiendo una experiencia ante nosotros de casos que han dejado el padecimiento que tenían, la adicción, y que hoy día se encuentran mejor. Ahí está, creo que es lo pertinente de mencionar, ¿no? De comentar esas experiencias mutuas. Entonces, la pregunta que usted me hace queda de alguna forma respondida. ¿Sirve? De alguna forma sí. Usted mismo lo está diciendo. Pero sí, lo que dije hace un momento de broma en cuanto quería hacer pregunta. Yo me encuentro cuando empiezo a hacer un dispositivo grupal, no tiene nada que ver con los 12 pasos ni nada por el estilo. Pero sí las personas que llegaron o con las cuales trabajé en espacio grupal, de inmediatamente se imaginaron o recordaron las experiencias de los anexos en donde habían estado y que había una transgresión hacia su integridad física. Y lo que quería preguntarte es, ¿cómo se ha ido cambiando esta situación y cómo se ha ido, quitando ese estigma de que precisamente un grupo tiene que ser o intervienen o agreden a las personas? ¿Cómo se ha ido trabajando en eso? De hecho, Derechos Humanos se ha metido mucho en esta cuestión. Muchos grupos que mencionaban hace un momento, por ejemplo, los fuera de serie, que empezaron a utilizar, por ejemplo, este tipo de dinámicas en donde sí se metían con la integridad física, empezaron a cerrar muchas agrupaciones de este tipo, obviamente porque inclusive habían muertes, o sea, había gente que moría dentro de las agrupaciones por las mismas agresiones. Esto afortunadamente se empezó a difundir. Derechos Humanos empezó a cerrar muchísimas agrupaciones que usaban de alguna manera también este nombre de Alcohólicos Anónimos y que no son Alcohólicos Anónimos en realidad, porque se mencionaba hace un momento la diferencia. Alcohólicos Anónimos es servicios gratuitos, Alcohólicos Anónimos no encierra a nadie. Esto es totalmente de libertad, ¿no? Y de voluntad propia. Entonces estos grupos se fueron cerrando. Es como Derechos Humanos empezó a ir minando ya este tipo de agrupaciones en donde de alguna manera crearon un perjuicio tremendo a la sociedad, porque
poco tiempo después todo el mundo pensaba que esto era AA, ¿no? Se mencionaba Alcohólicos Anónimos y inmediatamente decía, no, se generalizó, ¿no? Ahí van a morir, Exacto. Ahí los matan, ¿no? Porque hasta en las noticias llegaron a salir, o sea, crearon hasta una polémica pública, ¿no? Entonces, pues AA no es nada de esto. Por eso era importante mencionar que Alcohólicos Anónimos no es eso. AA funciona a través de sesiones de 1:30 única y llanamente, es voluntario, no hay cuotas, es servicio gratuito, ¿no? Y así es como funciona aquí y en más de 180 países que actualmente está Alcohólicos Anónimos, ¿no? Desde 1935, ¿no? Es una 35, sí, es cierto. ¿no? Entonces, se ha ido quitando, sí. Ahora, este tipo de agrupaciones como 24 horas funcionan, o sea, manejan una casa de recuperación que ellos le llaman para las personas que se internan. No hay una agresión física, no existe actualmente ya una agresión física para las personas que se internan. La dinámica es un poquito tal vez más fuerte en la terapia, ¿no? En la manera de hablar, probablemente sí suba un poquito de volumen, ¿no? Pero ya no hay ese maltrato físico, o sea, actualmente ya no existe. Si llegase a ver por ahí un grupo, pues estará muy escondido porque… Y estarían fuera de la ley. Totalmente. ¿Cuáles son los pasos, licenciado? Usted sabe qué pasos llevan, hablamos de 12 pasos, pero sí es muy importante que nuestro público se entere cuáles son los pasos. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es admitimos que nuestra vida se volvió ingobernable y que somos incapaces ante el alcohol. En este caso se habla del alcohol. O ante la droga. Ajá, dependiendo de cada agrupación, ¿no? Que la vida obviamente se volvió ingobernable, ¿no? Entonces hay una incapacidad, un reconocimiento en ese primer paso de una incapacidad de poder controlar ya una adicción, ¿no? Y esa admisión de que una vida se volvió ingobernable, ¿no? Entonces es importante también que si uno va a querer trabajar con uno mismo, dar este primer paso es fundamental, o sea, entender que yo tengo un problema, entender que yo quiero terminar ya con un sufrimiento, con una adicción, con todo esto que me trae, porque no nada más, como lo hemos visto, no nada más es en sí la adicción como tal, sino también todo el entorno y todo lo que me genera esa adicción, pues entender que ya se me volvió un problema, que mi vida ya es ingobernable, ya no la gobierno yo, ya me gobierna a mí esa adicción, y saber que soy incapaz, que tengo ya una incapacidad para poder yo de alguna manera manejar mi vida, ¿no? Pues qué interesante este primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante la droga, ante el alcohol, ante la comida, ante la neurosis. Admisión. Esto es tremendo, o sea, yo tengo que admitir que tengo un problema. Y únicamente admitiéndolo es como voy a empezar a trabajar sobre mi problema. Mientras yo no lo admita, pues obviamente el problema va a persistir y yo nunca voy a hacer nada. Entonces el primer paso sería admitir que tengo un problema alcohólico, de droga o de comida o de lo que sea, o de neurosis, y que mi vida se vuelve ingobernable, o sea que yo ya mi voluntad ya no da para más, ya mi voluntad está subordinada a mi adicción. Y obviamente en todos los departamentos de mi vida tengo un problema, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales. Entonces ya cuando una persona está en esta problemática, perdón la repetición, ya problemas laborales, de familia, sociales, ya no los quieren en ningún lado, entonces llega el momento de hacer un acto de humildad y admitir que tengo un problema con mi adicción y que mi vida ya no la puedo controlar. Ese es el primer paso y es difícil. ¿A quién le gustaría admitir que es impotente ante algo, verdad? Bueno, el segundo paso, ¿cuál es? Bueno, también es importante que no necesariamente la gente va como totalmente convencida de que tiene un problema. Pueden llegar a una agrupación sin todavía esta admisión total, ¿no? Justamente las agrupaciones, y digo aquí Paul me podrá apoyar en ese punto, el hecho de que la misma agrupación y con este acto reflejo que hay con la otra persona de la que yo estoy escuchando un testimonio, estoy escuchando sus palabras, su vida, me va a ayudar a mí a entender que realmente mi vida se volvió ingobernable. Lo que decía Paul del puente de comprensión, si alguien llega y empieza a platicar su vida y yo veo que mi vida se parece mucho a la de él y que la problemática que está viviendo, que vivió, se parece a la problemática que estoy pasando, obviamente se da ese puente de comprensión que hablaba Paul y tendré que admitir. Pero ya, desde mi punto muy personal de vista, cuando una persona acude a una agrupación, es que ya siente que tiene un problema. Ya siente que tiene un problema, y al sentir que tiene un problema tendrá que admitirlo. Pero y muchas más le vale. veces llegan orillados por la familia, sí. ¿no? Llegan orillados por el entorno, ¿no? De ahí te van a ayudar, y aún no lo admiten. Entonces,
no es tan necesario hasta que den ese paso, porque mucha gente si se va a esperar hasta que realmente admitan que tienen una problemática, está complicado. Muchas de las veces la misma familia los orilla a que vayan, claro. Ya estando adentro tienen que hacer esa admisión. ¿Es importantísimo hacerlo? Sí, ¿no? Yo tengo un conocido que estuvo 24 años en Alcohólicos Anónimos y nunca admitió que era alcohólico, pero dejó de beber. Yo no soy alcohólico, pero dejó de beber, o sea que inconscientemente lo admitió. Sí, sería el primer paso, que es muy interesante. Admitir es un acto de humildad, es un acto de enfrentarse uno mismo con una problemática y decir, sí la tengo, y mi vida en realidad es ingobernable y tengo problemas con todo el mundo. Eso ya es algo muy importante, y como dice la licenciada, pues muchos llegan y no lo admiten de inmediato, pero tienen que admitirlo si es que quieren una recuperación. ¿Qué opina del primer paso, querido psicólogo? ¿Es bueno admitir que uno tiene un problema para poder empezar a curar? Sí, como bien dicen, si no llegan a un grupo, llegan a un consultorio, y creo que es el primer elemento que tienen, cuando ya se dan cuenta de algo, de que algo no está bien en su vida, ¿no? Pero también quería preguntarle a Paul, él hablaba de experiencias mutuas, y yo sé del anonimato, de lo que se queda ahí, de lo que se habla ahí, se queda ahí, pero quizás de alguna forma, no sé si nos puedas compartir alguna de esas experiencias, de experiencias mutuas a las cuales te hayan sido a ti en ese encuentro cercano, como gratificantes, algo que pueda, digamos, orientar también o direccionar un devenir. Sí, normalmente, bueno, en la agrupación cuando uno llega, lo que te comparte la gente es cómo llegó también. Es la manera en la que te empieza como a jalar tu atención. Yo te comparto cómo llegué a una agrupación, en qué condiciones llegué a una agrupación, qué es lo que encontré en una agrupación después, ¿no? Y hacia dónde voy, ¿no? Que son las tres cosas básicas, así como que se comparten, ¿no? Dentro de estas cosas, pues bueno, hay una serie de experiencias, ¿no? De cómo se llega a una agrupación, ¿no? Todo lo que se pierde dentro de una adicción, las consecuencias físicas, mentales, ¿no? Que pues todo lo que deteriora, ¿no? Cualquier sustancia, ¿no? A la que se sea adicto, en qué condiciones se llega a una agrupación. Esto ya capta mucho y es bastante interesante para uno, porque muchas veces uno a veces cree que es el único que vive ciertas cosas, ¿no? Es a veces de risa esto, pero a veces uno cree que es el único, ¿no? Sí. Claro. O crees que tu vida ya es así normal, ¿no? Que es normal que siempre se tenga problemas, sí, ¿no? Fuertes. Sí, exactamente. Entonces llegas y bueno, ya el hecho de escuchar a alguien que te platica también y te comparte en qué condiciones llegó él, es bastante interesante, como que hay algo que se relaja en ti y dices, bueno, ya no soy el único, ¿no? Por lo menos hay dos. Por lo menos ya somos dos, ¿no? Eso ya es relajante hasta cierto punto, ¿no? Ahora, lo interesante es lo que él va encontrando también cuando te comparten qué es lo que fue encontrando a través de la práctica de estos pasos. Es ahí lo interesante donde dices, yo quiero un poco de eso, ¿no? Yo también quiero vivir como tú, ¿no? Quiero experimentar eso que tú estás experimentando, ¿no? Eso es lo interesante, es lo que empieza uno a generar pues cierta pues fe, ¿no? También o esperanza, ¿no? Es decir, yo puedo alcanzar ese estado también, ¿no? Como lo escucho, ¿no? Constantemente, ¿no? De diferentes personas que llevan ya cierto tiempo, ¿no? O tal vez una semana más que tú, pero ya encontró algo, ¿no? Por lo menos hoy no está bebiendo, o no se está drogando, o no está con su adicción. Ya no está solo. Eso, exactamente, eso ya es interesante, ¿no? Entonces, es ahí donde se vuelve atractivo esto, ¿no? Y la parte del anonimato, que es totalmente importante, ¿no? También. Sí. Es importante decir esto porque sí hay mucho prejuicio. Sí se guarda un anonimato porque como yo puedo compartir mi historia y me gustaría que tú guardaras ese secreto, de la misma manera yo voy a responder, ¿no? Al guardar el tuyo, ¿no? Es algo recíproco, ¿no? Que se da. Y esto lo hace pues muy valioso, ¿no? Entre todos los miembros, y por eso es que usamos mucho el anonimato, ¿no? En este aspecto de no difundir obviamente las historias. La vida de los demás. Bien, es que el tiempo es muy corto y sí me interesaría mucho que por lo menos enunciáramos los pasos. El segundo paso viene un segundo paso que es de carácter espiritual. Cuando tocan el segundo paso, que es espiritual, mucha de la gente que viene resentido con las iglesias, viene resentido con la familia que le inculcó religiones, etcétera, empiezan como a dudar. Dice, admitimos que llegamos al convencimiento de que únicamente un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio.
un poder superior. Lo importante de esto, ¿qué es un poder superior? Como quieran creerlo, es algo superior a ti, no necesitas a fuerza tener una religión o creer en un Dios, nada más en un poder superior a ti, que te va a devolver ese sano juicio. O sea, si algún día tuviste un sano juicio que te permitió desenvolverte sanamente dentro del entorno social y lo perdiste por la práctica de esa adicción, ese poder superior, esa fuerza superior a tu propia voluntad, te va a devolver ese sano juicio. Esto es muy interesante. También del sano juicio, ¿no? Claro, que es el sano juicio. Es algo muy importante. ¿Qué es el sano juicio? ¿Qué es obrar con un sano juicio? Es algo muy importante que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque es muy extenso y es muy bonito y es muy interesante. Nos vamos rapidísimo al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Sí me gustaría aclarar lo del sano juicio, que es hacer, pensar y decir lo mismo. Yo escuché en alguna ocasión un testimonio de una persona en la que decía que su sano juicio era tan complicado que hacía una cosa, pensaba otra y actuaba de otra forma, ¿no? Entonces, de alguna manera es cuando nosotros nos damos cuenta que no vamos hacia una misma vía, ¿no? Entonces es importante. Somos también incongruentes, pensamos algo, decimos otra cosa y actuamos totalmente diferente a lo que pensamos y a lo que dijimos. Ahí es incongruencia y eso no nos va a llevar a ningún lado. El sano juicio es cuando empieza a sentarse y a equilibrarse el pensamiento con la palabra y con la acción, ¿verdad? Qué interesante. Y esto también lo vamos a ver de la psicología. Sí, no, claro, porque de lo que me remite de inmediato es al inconsciente, ¿no? Uno piensa cosas, pero de repente el inconsciente te arroja a hacer otras. Entonces quizás convenga también incluir en los espacios grupales, en estos grupos, hacer estudio de la subjetividad, de lo que pasa en el inconsciente, ¿no? De esa intersubjetividad entre todos los que hablan. Sí, de hecho las agrupaciones no están peleadas con la ayuda psicológica, de hecho pero muchas de las veces hasta las sugieren y dicen como apoyo puedes tener tú tus pero sesiones. Lo que sí quiero aclarar, a propósito que has hecho muchas aclaraciones, hay corrientes psicológicas que no trabajan desde el análisis de procesos inconscientes. Un proceso inconsciente, como lo hemos dicho, puede ser un sueño que se teje con todo el discurso que se dice en una sesión de 1 hora, 1 hora y media. Puede ser un lapsus, ¿no? Cuando alguien dice otra cosa, pero dice otra cosa y dice, cometí un lapsus. No, quizás el lapsus del de al lado, pero uno lo ejecuta. Entonces, por eso digo, quizás mi aporte sería incluir esta perspectiva, el estudio del inconsciente en este proceso, porque no todas las corrientes psicológicas, lo vuelvo a decir, intervienen desde esa cuestión. Claro, recordemos que, bueno, dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos hubo un gran psicólogo, psiquiatra, que fue Carl Gustav Jung, y Carl Gustav Jung intervino mucho en todo el programa de Alcohólicos Anónimos, o sea, no está hecho así nada más, un profesional, que fue Jung, y Jung y Freud llevaron juntos hasta 1914 lo que es la teoría del psicoanálisis y después se separan y el otro se va a la psicología analítica Jung y el psicoanálisis Freud. ¿O me equivoco, licenciado? No tengo preciso el dato en qué año, pero sí sucede. Era discípulo de Freud. Jung era discípulo de Freud. Pero en fin, o sea, no está basada nada más así. Rápidamente, lo vamos a dejar para el próximo programa porque sí está muy interesante, porque sí me interesa, valga la redundancia, que nuestro público entienda un poquito de estos 12 pasos, que son muy profundos. Aparentemente dice 12 pasos, qué fácil, son muy profundos, y ya practicarlos, bueno, yo creo que es como llegar a la cúspide, casi a tocar el cielo, ¿no? Los que practican los 12 pasos están más allá del bien y del mal. Vamos por el tercer paso y terminamos el programa. ¿Qué nos dice el tercer paso? Decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, como cada quien lo entienda. Exactamente. Aquí caben musulmanes, así es, judíos, así es, católicos, hindús, protestantes, lo que quieran, cabe aquí. Nada más hablan de un Dios como cada quien lo conciba. Así es. Entonces poner su vida y su voluntad al cuidado de esa deidad o de ese ser superior o de ese ser supremo, como cada quien lo entienda. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a alimentar una espiritualidad. Por favor, no se dejen llevar con la idea de que es religioso. Alcohólicos Anónimos ni es religioso, ni es político, ni persigue ningún fin, ni lo financia ninguna empresa, industria.
sino que todos se mantienen con sus propias contribuciones. Vamos a ver las tradiciones también la próxima reunión. ¿Sí va a haber el lunes? Sí. ¿Sí? Entonces sí los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes. Se pone muy interesante. Admisión de que somos impotentes ante la droga, ante el alcohol, ante la comida, ante la neurosis. Después darnos cuenta de que únicamente un poder superior a nosotros, no quiere decir algo metafísico, simple y sencillamente algo más fuerte que nosotros, que puede ser el propio grupo, nos va a devolver el sano juicio, que como decía atinadamente la licenciada, el ser congruente, pensamiento, palabra y acción. Y después vamos al tercer paso, que es la creencia en un ser superior, el que quieran. Aquí es muy importante, de manera rápida, también expresar que cuando alguien es adicto, muchas de las veces dicen, yo todavía puedo, yo puedo con mi vida, yo lo voy a resolver, no me ha rebasado, yo lo controlo, no me controla a mí. O sea, no habiendo esta admisión de que hay una problemática, evidentemente se siente esa autosuficiencia de poder llevar todavía su vida por donde ellos requieren, y no es así. Entonces, cuando yo admito que tengo un Dios que puede guiar mi vida y que quiero dejarle mi voluntad a ese Dios, estoy admitiendo que yo tengo una problemática y que en verdad tengo una vida ingobernable y esa incapacidad para poder yo llevar las riendas de mi vida, ¿no? También esto es alusivo al tercer paso, ¿no? Y es un gesto también de humildad. Yo los voy a invitar a que nos veamos el próximo lunes con esto de agrupaciones de personas que tienen problemas de adicciones, y vamos a recorrer los 12 pasos, y si es necesario un tercer programa, pues veremos las tradiciones, cómo se rigen estos grupos, que son muy interesantes y que a mí me ha tocado ver verdaderos, no vayan a creer que son verdaderos filósofos, que escucharlos es un deleite para el oído, y cuando uno se entera de la historia que estaban durmiendo en la calle, uno no lo puede creer. Los invitamos a que el próximo lunes nos acompañen en su programa Adicciones. Hasta luego.